Bueno, saludos compañeros, compañeras. Vamos a retomar nuestra sesión. La clase pasada nos quedamos en la definición de solución de una ecuación diferencial parcial. Mencionábamos que, pues, una solución es para empezar una expresión matemática que va a cumplir, o mejor dicho, tiene que cumplir con tres grandes requisitos. Primero, tiene que ser una función. ¿Qué implica esto? Que a los valores de entrada les corresponda solamente un elemento o un valor de salida. Segundo, en la correspondiente expresión matemática no tiene que existir derivadas o diferenciales. Y número tres, quizás lo más importante en muchas literaturas, que la respectiva expresión matemática o esa función pues satisfaga la ecuación diferencial. ¿Qué implica esto? Que al momento de sustituirla junto a sus respectivas n derivadas, nosotros podamos llegar a una igualdad. No importa los valores de 0, 0, menos 8, no. Lo importante es que el valor que yo observé a la izquierda tiene que encontrarse también en la parte izquierda, ¿no? Bueno, resolvimos un primer inciso, que es, si mal no recuerdo, el A, y vamos a ver qué ocurre con el inciso B. ¿Será solución de la ecuación diferencial o de plano será una expresión matemática pues común y corriente? Ok, vamos a llevarnos a nuestro enunciado. Vamos a dejarlo aquí y vamos a regresar por nuestro inciso. Bueno, entonces vamos a pegarlo acá. Ok, se puede dejar ahí. Listo. Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que checar? Vamos a pensar, por ejemplo, en el hecho de si es o no una función, ¿no? Entonces, vamos a escribir lo siguiente aquí, número 1, la expresión matemática es una función. Recuerden, es importante preguntarnos, ¿no? En algunos libros, en alguna literatura ya dan por hecho que nosotros vamos a estar pues trabajando con un elemento que cumple con esta característica, pero recuerden, pueden proporcionarnos una expresión cualquiera y esa expresión cualquiera no necesariamente va a ser una función. Por lo tanto, pues es importante para nosotros corroborar ese apartado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer desde el punto de vista gráfico, insisto. A todos los datos que nosotros le proporcionemos en la entrada a la correspondiente función, en la salida deberemos de observar pues un solo valor. ¿Qué mejor manera de demostrar todo esto que pues desde el punto de vista gráfico, ¿no? Entonces vamos a recurrir a GeoGebra, vamos a abrirlo, estaremos trabajando con el apartado 3D e ingresamos nuestra función, ¿no? Entonces, a ver, ya se abrió. Damos clic en calculadora 3D e introducimos la expresión. La expresión es propiamente z igual a el seno. Abrimos paréntesis, 2x más 2y. Ajá. Y todo eso estaría siendo sumado con el coseno de 4x más 2y. Perfecto. Damos un enter, nos deshacemos de ese plano gris que se observa aproximadamente a la mitad de la figura y listo. Generamos este elemento. ¿Qué es lo que parece? Bueno, parece como una especie de cartón de huevo. Lo importante es que nosotros podemos observar que a cierto valor de X y por supuesto de Y le estaría correspondiendo un solo valor de Z. Si eso tuviese, por ejemplo, la estructura de un cilindro, de una esfera o más o menos, vamos a pensarlo como una tipo manita de Lego, ya estaríamos en problemas porque a los valores de X y de Y que se ubican en el plano horizontal, en el horizontal, perdón, estaría correspondiendo un valor de Z en la parte superior positiva o en la parte inferior negativa, ¿no? Y eso sería malo, cosa que no está ocurriendo afortunadamente
aquí. Ok, bueno, podemos considerar que sí se cumple, que es función y podemos acudir al siguiente apartado. Entonces, vamos a copiar esto de acá y pegarlo en nuestra pizarra. Si ya ustedes pues tienen un buen dominio de la correspondiente programación en matemática, Python, MATLAB, C, etcétera, etcétera, pueden introducir la función y eso les estaría arrojando pues una lista de valores obviamente relacionados a X, a Y y por supuesto a Z, ¿no? Que en este caso nosotros podríamos denominar como U para fines prácticos. Bueno, entonces esta expresión matemática sí se considera función, ya que a los valores de entrada les corresponde un solo valor en la salida. Y listo. Entonces, primer apartado afortunadamente se cumple. Podemos continuar, así que hay que escribirle o colocarle su respectiva palomita. Vamos con el segundo gran requisito que debemos verificar. Y ese requisito es precisamente el siguiente. Derivadas o diferenciales. Esto afortunadamente no cambia, ¿no? Es decir, no derivadas, no diferenciales, porque de existir, pues no tendríamos propiamente una solución, estaríamos manejando otra ecuación diferencial, lo cual pues sería como medio contrastante, ¿no? Resolver una derivada, una ecuación diferencial con base en otra ecuación diferencial. Bueno, escribimos nuestra expresión que tenemos aquí, U igual al seno de 2x más 2y más el coseno de 4x más 2y. Bien, ¿qué podemos checar de todo esto? Pues primero, no hay una derivada presente en la ecuación. No estoy observando la notación de Leibniz, no estoy observando la notación de Lagrange o no estoy observando la forma compacta de las derivadas parciales. Ok, segundo, observamos algún diferencial, un diferencial, por ejemplo, de X, un diferencial de Y, pues no, ¿verdad? Porque no estamos observando de X o de Y literalmente presente en la ecuación, por lo tanto no los hay. Bueno, como no hay derivadas, como no hay diferenciales, este segundo apartado también se considera satisfecho. Vamos con el último, que insisto es quizás lo más ponderado en la respectiva literatura para las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, apartado número 3 es función satisface la ecuación diferencial parcial. Pues eso lo vamos a descubrir. Como estamos hablando de satisfacer, pues ligado a eso tenemos que realizar el cálculo de derivadas, ¿verdad? Propiamente serían 3 bloques, donde cada uno de ellos implicaría pues un orden 2. Vamos a realizarlos y ver a qué es lo que llegamos, ¿no? Entonces empezaremos con este de aquí, que corresponde a la derivada parcial, a la segunda derivada parcial, perdón, de u con respecto de x. Bueno, como necesito una segunda derivada parcial, primero va a ser importante para nosotros que hagamos un orden 1, ya que también a partir de ahí vamos a poder elegir el correspondiente orden a implementar en la respectiva derivada mixta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tendríamos, por ejemplo, la derivada parcial de u con respecto de x, lo cual se traduce en la derivada parcial con respecto de x de u. ¿U cuánto vale? Pues u vale precisamente el seno de 2x más 2y más el coseno de 4x más 2y. Perfecto.
Bueno, hagamos las derivadas parciales. Recordemos que tenemos que realizar dicho proceso con respecto a la variable x. Bueno, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente, según yo, 2 que multiplica al coseno de 2x más 2y, más lo que sería menos, abrimos un corchete cuadrado mejor aquí, menos 4 por el seno de 4x más 2 veces y. Y cerramos nuestro corchete cuadrado, aplicamos los signos propiamente más y menos y quedaría lo siguiente, 2 por el coseno de 2x más 2 veces y menos 4 veces el seno de 4x más 2 veces y. Listo. Ya tenemos la primera derivada, no hemos acabado, nos falta una segunda, ¿verdad? Porque es al final de cuentas lo que nos están exigiendo en la ecuación. Bueno, voy a llevarme a esta última línea de aquí para tener referencia y continuamos. Ok, bueno, vamos a dejarla aquí y tendríamos lo siguiente. Segunda derivada parcial de u con respecto de x. Bueno, esto de manera alterna se expresa como la derivada parcial con respecto de x de la primer derivada parcial de u con respecto de x, lo cual se puede simbolizar así para no estar escribiendo tanta d, ¿verdad? Bueno, ¿cómo queda esto? Esto queda de la siguiente manera, parcial con respecto de x de 2 por el coseno de 2x más 2y menos 4 veces el seno de 4x más 2 veces y. Listo. Ahora sí, pues manos a la obra y quedaría lo siguiente. Sería menos 2 y 2, 4, coseno de 2x más 2y, menos sería 4 y 4, según yo son 16. En este caso ya sería coseno, nada más que déjenme ver, equivoqué aquí. Sería 2 y 2 menos se conserva. Aquí ya quedaría como el seno de 2x más 2y. Ahora sí, menos y más menos, 4 y 4, 16, que multiplica al coseno de 4x más 2 veces y. Listo. Ya tenemos la segunda derivada de u con respecto de x. Vamos ahora con la segunda derivada también de u, pero en este caso con respecto de y, para que al final dejemos la respectiva derivada mixta. Bueno, entonces tenemos a la derivada, a la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Bueno, ¿esto a qué es equivalente? Para empezar, a la parcial de u con respecto de y, que se define como la parcial con respecto de y de u. ¿Cuánto vale u? Bueno, vale precisamente todo esto de aquí, que sería seno de 2x más 2y más coseno de 4x más 2y. Listo. Entonces sería seno de 2x más 2y más el coseno de 4x más 2y. Perfecto. Bueno, aplicando las respectivas derivadas, llegamos a lo siguiente. 2 que multiplica al coseno de 2x más 2y menos lo que sería 2 que multiplica al seno de 4x más 2 veces y. Recordemos, estamos trabajando ahora con y, no con x. Perfecto. Ya tenemos la primera derivada. Vámonos con la segunda. Y la segunda quedaría de la siguiente forma. Ok, ¿eso qué es equivalente? Eso es equivalente a tener la derivada parcial con respecto de y de la primera derivada de u con respecto de y. Por supuesto, de forma parcial. Bien,
sustituimos la información que tenemos a la mano y estaríamos llegando a lo siguiente. 2 por el coseno de 2x más 2y menos 2 por el seno de 4x más 2 veces y. Perfecto. Resolvemos las derivadas y llegamos a lo siguiente. Sería 2 y 2, 4 por menos 4. Aquí quedaría como el seno de 2x más 2y. Menos y más menos 2 por 2, 4, que multiplica al coseno de 4x más 2 veces y. Perfecto. Ahí tenemos a nuestra segunda derivada parcial. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lo que falta es implementar precisamente a la derivada mixta. Esa derivada mixta quedaría expresada de la siguiente manera. Tendríamos a la segunda derivada parcial de u con respecto de x y con respecto de y. Recuerden, eso afortunadamente es conmutativo, porque nosotros podemos realizar de la misma forma la segunda derivada parcial de u, primero con respecto de y posteriormente con respecto de x. Ok, vamos a trabajar, por ejemplo, con esta relación, ¿no? Insisto, primero derivamos con x y después con y. ¿Cómo se puede expresar de manera alterna con lo que ya tenemos? Pues de la siguiente forma, derivada parcial con respecto de y, de la derivada parcial de u con respecto de x. ¿Esto qué es igual? Pues es igual a la parcial con respecto de y de lo siguiente. 2 coseno de x más 2y menos 4 veces el seno de 4x más 2y. Entonces aquí tendríamos 2 coseno de 2x más 2y menos 4 veces el seno de 4x más 2 veces y. Ok, permítanme corroborar. Más 2y menos, aquí me falta un 4, menos 4 veces el seno de 4 seno de 4x más 2y. Ok, perfecto. Bueno, no tenemos ya mucho espacio para continuar. La vamos a copiar. Y la vamos a pegar en una hoja nueva. Ok, bueno, hagamos las respectivas derivadas. Esto sería equivalente a qué cosa. Bueno, tendríamos 2 y 2, 4, siendo multiplicado por un menos, y eso a su vez multiplicaría al seno de 2x más 2 veces y, menos y más, menos 4 por 2, 8, que multiplica al coseno de 4x más 2 veces y. Y listo. Ya tenemos así a nuestra tercer gran derivada. ¿Qué sigue para nosotros? Pues sustituir, ¿verdad? ¿Qué vamos a sustituir? Esas últimas dos derivadas, esas últimas tres derivadas, perdón, en la correspondiente ecuación diferencial parcial. ¿Y cuál es? Precisamente esta de aquí, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación diferencial? Bueno, pues es la siguiente. Sería la segunda derivada parcial de u con respecto de x menos 3 veces la segunda derivada parcial de u, primero con respecto de x y después con respecto de y, más 2 veces la segunda derivada parcial de u con respecto de y todo esto, por supuesto, igualado con cero. Bien. Primer gran derivada partiendo de izquierda a derecha, la de u con respecto de x, y es exactamente igual a lo siguiente. Copiamos y pegamos. Ok, perfecto.
¿Qué es lo que sigue? Menos 3 veces la segunda derivada parcial de u con respecto de x y con respecto de y. Por lo tanto, colocamos un menos, un 3, un corchete cuadrado y agregamos la respectiva derivada, que sería, si mal no recuerdo, pues esta que tenemos precisamente aquí. Copiamos, pegamos. Nos deshacemos de esto, de esto, de esto. Y cerramos nuestro corchete cuadrado. Muy bien, ¿qué es lo que falta? Bueno, pues menos 2 veces la parcial de u con respecto de y. Entonces tendríamos menos 2, abrimos corchete, regresamos, copiamos esta relación y pegamos. Ok, bueno, quitamos y cerramos corchete, además de igualar todo con 0. Bien, ¿qué sigue? Lo que sigue es tratar de realizar álgebra, simplificaciones, restas, sumas, divisiones, si es que se tienen que hacer, para tratar de reducir todo el costado izquierdo y buscar llegar al valor de 0, con lo cual estaríamos cumpliendo el tercer requisito y en consecuencia, pues decir que la respectiva expresión matemática sí es una solución. Pero si esta igualdad falla, aunque se hayan cumplido 2 requisitos previamente, pues no tendría que ser considerada esta expresión matemática una función para la ecuación diferencial parcial. Bueno, vamos entonces a desarrollar algunos productos y tendríamos lo siguiente. Sería menos 4 veces el seno, menos 16 veces el coseno, menos y menos más, 12 veces el seno, menos 3 y menos 8, más 24 veces el coseno, y tendríamos menos y menos más, 8 veces el seno, y por último, menos y menos más, también 8, por supuesto, veces el coseno de 4x más 2y. Y todo esto, por supuesto, igualado con 0. ¿Qué podemos observar? Bueno, que el seno de 2x más 2y, al igual que el coseno de 4x más 2y, se presenta en múltiples ocasiones. Por lo tanto, lo podríamos considerar un factor común. ¿Qué nos quedaría de todo esto? Sí. Perdón, profesor, pero no sé si me equivoqué o no. El no iba más, era más 2 en vez de menos. ¿En dónde? En donde está la ecuación que multiplica el menos 2 por el menos 4 seno de 2x, el amarillo. Estoy aquí. Ajá, ese no era más 2 porque lo Más está 2. multiplicando. Ah, sí, perdón. Gracias. Sí, aquí lo tengo, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, esto sería más. Esto quedaría como menos 8 y menos 8. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a aplicar la factorización y tendríamos lo siguiente. Seno de 2x más 2 veces y estaría multiplicando a lo siguiente. Ok, aquí aparece, aquí aparece y aquí aparece. Por lo tanto, tendríamos menos 4 más 12 menos 8. Listo, cerramos. Más el coseno de 2x, de 4x, perdón, más 2 veces y. ¿A quién estaría multiplicando? Bueno, aquí aparece un coseno, aquí aparece otro coseno y un último coseno. Agregamos los respectivos coeficientes, menos 16 más 24 menos 8. Y todo esto igualado con 0. Ok, crucemos los dedos. Menos 4 y menos 8, menos 12. Menos 12 más 12, 0.
0 por el seno de 2x más 2y, queda como resultado precisamente un 0. Ok, listo. Menos 16 menos 8 menos 24. Menos 24 más 24, 0. 0 por el coseno da como resultado precisamente un 0. Igualamos con 0. 0 más 0, 0. Igual a 0. Y listo. ¿A qué llegamos? Llegamos al hecho de que se cumple el tercer requisito y en consecuencia, al cumplirse el primero, segundo y este último, podemos establecer que la respectiva expresión matemática que nos proporcionaron para el inciso B, sí, efectivamente puede ser considerada una solución para la correspondiente ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar esa pequeña conclusión en esta parte superior. Ok, entonces, al cumplir todos los requisitos, es decir, ser función, no tener derivadas, diferenciales y satisfacer la ecuación diferencial parcial, entonces la expresión matemática del inciso B, por supuesto, sí es considerada una función, digo una función, una solución. Y bueno, pues con esto ya podríamos dar por concluido el concepto de solución para una ecuación diferencial parcial y en consecuencia, pues este segundo ejercicio. Entonces hay que encerrarlo porque al final de cuentas es la respuesta de nuestro problema. Bien, vean que pues no estamos cambiando mucho el proceso que nosotros implementamos con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Tiene derivadas diferenciales, hay que ser pues función y por supuesto satisfacer, ¿no? Lejos del hecho de que estamos derivando de manera parcial u ordinaria, prácticamente todo en esencia se conserva prácticamente igual, ¿no? No hay cambios significativos y podemos tener la confianza de seguir laborando como lo hicimos en su momento con las ordinarias. Bueno, hablando de las ordinarias, hay que recordar, por supuesto, que la respectiva solución de cada una de ellas puede ser clasificada en 3 categorías. Teníamos las generales, por supuesto teníamos también las parciales y por supuesto teníamos a las singulares, ¿no? Que eran aquellas ecuaciones que no podían generarse precisamente de la general a partir de otorgarles ciertos valores a las constantes arbitrarias. Bueno, aquí en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales únicamente vamos a tener 2 categorías. O son generales o en su defecto resultan ser particulares. No tenemos clasificación para las singulares. Y esto obedece en muy buena medida a que aquí estamos trabajando pues con más de una variable dependiente. Bueno, cambiará mucho la definición de solución general para una ecuación diferencial parcial, pues hasta cierto punto no. ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, pues de la siguiente manera. La solución general es una función, por supuesto, que satisface a la respectiva ecuación diferencial parcial y además se va a caracterizar porque ésta involucra n funciones arbitrarias, no constantes, n funciones arbitrarias. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, la resolvemos ya sea por software o a manita y generamos el correspondiente resultado. ¿Qué podemos observar? Que efectivamente mi solución U está en función de 3 funciones, las cuales son obviamente arbitrarias. ¿Por qué? Porque su respectivo coeficiente
no está bien definido del todo. X cuadrada, ¿a quién tiene por coeficiente? A la letra A. ¿Cuánto vale A? Bueno, no tenemos la certeza. Puede literalmente tomar el valor desde menos infinito hasta infinito positivo. Por lo tanto, insisto, se le considera arbitrario. A por Y. El coeficiente de Y, ¿cuál es? Precisamente A. ¿Qué valor puede tomar A? Bueno, pues cualquiera perteneciente a los reales. Por lo tanto, al no estar bien especificado o no ser un valor concreto, pues ni modo. Se va a considerar también, por supuesto, pues una función arbitraria. ¿Qué ocurre con B? Bueno, no tiene a X o a Y multiplicándose, pero a pesar de ello, nosotros la podemos considerar como una función constante. Ahora, ¿qué valor toma B? Bueno, no lo sabemos. Puede tomar un dígito desde menos infinito hasta infinito positivo. Por lo tanto, también tendríamos que ser considerados como arbitrarios con esa expresión de ahí. Y bueno, simplemente destacar la gran diferencia, ¿no? Las ordinarias en su solución general manejan constantes, mientras que la solución general de una ecuación diferencial parcial maneja funciones. Segunda categoría para toda solución en las parciales. Bueno, la particular. Cambiará la definición de este tipo de ecuaciones diferenciales con lo que vimos en su momento con las parciales, pues hasta cierto punto sí. ¿Qué es? Bueno, es una función, satisface a la correspondiente ecuación diferencial parcial, pero la diferencia es que aquí nosotros tenemos funciones bien especificadas, ¿ok? O en su defecto, otorgamos ciertos valores para que esas funciones que en un principio eran ambiguas, pues ahora ya no lo sean. Por ejemplo, tomamos esa ecuación diferencial, la resolvemos y generamos esa expresión. Ok, ¿cuánto vale A? No lo sabemos, arbitrario. ¿Cuánto vale A? No lo sabemos, arbitrario. ¿Cuánto vale B? No lo sabemos. Por lo tanto, al tener funciones no especificadas, esto tiene que ser considerado como una solución general. Pero pensemos que yo propongo que se otorgue el valor de 2 para la constante A y 1 para la constante B. En consecuencia, al tomar ya valores bien concretos, bien específicos, esa correspondiente función u de x, y se estaría convirtiendo en algo particular. ¿Por qué? Porque esta función ya queda sumamente especificada. Es 2x al cuadrado, no es 4x al cuadrado, no es menos 8x al cuadrado, no. Simplemente es 2x al cuadrado. Lo mismo para este y este elemento restante. Ahora, yo propuse esos valores para A y para B. Ya en una aplicación pues mucho más seria, esos correspondientes valores tienen que ser asignados a través de condiciones iniciales o en su defecto de condiciones de frontera. ¿Qué caracteriza una condición inicial? ¿Qué caracteriza una condición de frontera? Bueno, pues lo vamos a descubrir a continuación. Condiciones iniciales. Tiene dos puntos muy importantes a destacar. Primero, me permite generar una solución del tipo particular con un solo punto específico, ¿ok? Segundo hecho relevante a destacar en las condiciones iniciales. El número de estos elementos que a mí me proporcionen tiene que ser proporcional al orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí tengo un orden 2. Dicho esto, yo tendría que tener dos condiciones iniciales. Aquí tengo una, aquí tengo otra. Se cumple perfectamente bien lo que nos menciona en este último párrafo. Y si, por ejemplo, la ecuación diferencial tuviese un orden 8, pues nosotros deberíamos de tener 8 condiciones iniciales y así sucesivamente. Bueno, ¿qué nos deparan las condiciones de frontera?
Dos hechos también muy importantes. Primero, estas condiciones de frontera nos permiten obtener soluciones particulares con base en diferentes puntos. Estos puntos pueden acotar desde una curva hasta en su defecto, pues delimitar una cierta región en el espacio, tal cual pues nosotros podemos observar con esta imagen. Bien, segundo hecho importante, las condiciones de frontera en cuanto a número no siempre tienen que ser proporcionales al orden de la ecuación diferencial. Y eso lo podemos constatar con la siguiente imagen. ¿Qué orden tenemos aquí? Bueno, pues precisamente un orden 2, ya que vamos a derivar con respecto de X y posteriormente con respecto de Y. Ahora, ¿cuántas condiciones iniciales nos dan para ese problema? Bueno, una, dos, tres y cuatro. Orden 2, cuatro condiciones iniciales. Y no, no está mal el problema. Así se puede presentar. ¿Ok? Bueno, ya que conocemos lo que distingue o lo que pues asemeja las condiciones de frontera y las condiciones iniciales, vamos a conocer algunos métodos que nos permiten resolver pues ecuaciones diferenciales parciales, en este caso lineales. Son esos tipos de ecuaciones en los cuales pues nosotros estaremos centrando principalmente nuestra atención. ¿Cuántos métodos tenemos? Bueno, tenemos básicamente tres, sin contar a los métodos numéricos o a los correspondientes software. El primero de ellos es el método de las ordinarias, el segundo de ellos es el método de Lagrange y el tercero de ellos es el método de separación de variables. Método de las ordinarias, método de Lagrange, se especializan únicamente en ecuaciones diferenciales parciales lineales de orden 1. Si tenemos, por ejemplo, un orden 2, ya se vuelven inservibles. Método de separación de variables. Se caracteriza porque aplican ecuaciones diferenciales parciales lineales de orden 1 y orden 2. A consecuencia de esto, método de separación de variables se va a volver nuestra técnica predilecta, obviamente de forma analítica. ¿Por qué elegirlo? Bueno, porque muchos fenómenos físicos pueden ser precisamente modelados a través de una ecuación diferencial, parcial, lineal y de orden 2. Ejemplo, tenemos la ecuación de Laplace y por supuesto la ecuación de conducción del calor. Bueno, ya que esto va a ser pues la base que nosotros estaremos implementando para encontrar la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, va a ser importante que conozcamos de qué manera se compone, qué tendríamos que implementar o qué consideraciones deberíamos de tener al respecto. Bueno, método de separación de variables. El método de separación de variables parte de una suposición. Y esa suposición es que la solución de la ecuación diferencial parcial y lineal con dos variables independientes puede factorizarse en el producto de dos funciones, donde cada una de ellas va a depender solo de una de las variables participantes. ¿Cómo se puede expresar todo esto de manera analítica? De la siguiente forma. U de x, y es nuestra solución y con base en esa suposición puede expresarse como f de x que multiplica a g de y. Bien, ¿qué estaríamos haciendo con esta forma alterna para encontrar la solución? Bueno, básicamente dos cosas. Primero, vamos a tomar esta representación alterna y la vamos a sustituir en la respectiva ecuación diferencial parcial y lineal. Posteriormente, ¿qué estaríamos realizando? Bueno, pues estaríamos encontrando el valor de f y el valor de g. ¿Para qué? Para que al momento de multiplicarlos, nosotros podamos obtener a este elemento, el cual no tendría derivadas, no tendría diferenciales, sería función y además, muy importante, estaría satisfaciendo a la respectiva ecuación diferencial. Bueno, pregunta importante.
cómo obtener a F y cómo obtener a G. Bueno, pues estaríamos obteniendo tanto a F como a G con base en dos grandes pasos. Paso número 1. Hay que separar variables. ¿Qué variables estaríamos pues alejando, separando? Pues precisamente a las independientes. Variable independiente 1 pudiese quedar en el costado izquierdo de la igualdad, mientras que variable independiente 2 pudiésemos dejarla en el costado derecho de la igualdad. Lo importante es que no estén juntas, ¿ok? De ahí precisamente viene el nombre de nuestro método. Segundo gran paso. Para obtener las soluciones individuales de F y G, vamos a tener que trabajarlas por separado. Para que todo eso se pueda realizar, nosotros tenemos que hacer uso de un elemento auxiliar que se llama constante de proporcionalidad, el cual pues suele denotarse con la letra griega alfa. Cosas importantes a decir de esta constante. Para empezar, es un valor real. Al ser real, puede ser menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. Segundo, dependiendo del valor que pueda tomar, f de x y g de x en cuanto a formato pueden ser polinomiales, exponenciales o trigonométricas. Bien, antes de que nosotros pasemos a resolver un primer ejemplo, hay que destacar lo siguiente. El que alfa sea, por ejemplo, mayor a 0, pues de manera alterna y para fines prácticos, nosotros la vamos a poder representar de la siguiente manera, como k al cuadrado. Cuando alfa es igual a 0, bueno, pues no va a existir otra representación más que el propio 0. Y por último, cuando alfa es menor a 0, de manera práctica para los respectivos cálculos que estaremos realizando, va a poder ser representada como menos k al cuadrado. Si el valor de alfa no es especificado, nosotros vamos a tener que obtener 3 soluciones generales. Y si tenemos condiciones iniciales, bueno, pues 3 soluciones particulares. Pero si a mí literalmente me indican, por ejemplo, alfa es mayor a 0, pues únicamente tendría que calcular una solución particular y en su defecto una solución general. ¿Ok? Repito, no hay alfa, 3 soluciones generales, 3 soluciones particulares. Nos definen un alfa, pues una solución general y una solución particular. Bueno, vamos a poner en práctica todo esto ya de manera mucho más explícita con el siguiente ejercicio. Determine la solución de la siguiente ecuación diferencial parcial, la cual está definida bajo las siguientes condiciones de frontera. 0, u de 0, t igual a 0, u de 10, t igual a 0 y u de x, 0 igual a 5 veces el seno de 2x por pi. Considere un alfa menor a 0. ¿Esto qué implica? Vamos a generar una solución general y vamos a generar una solución particular. Bueno, vamos a llevarnos el problema y hay que resolverlo. Ok. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como paso 1? Bueno, pues como recordatorio hay que plantearnos la hipótesis base, esa hipótesis mediante la cual nosotros vamos a poder entablar la solución de esta ecuación diferencial. Así que vamos a colocar pues el siguiente enunciado. Número 1, plantear solución, con hipótesis, perdón, para la respectiva solución. Ok, bueno, ¿cómo quedaría
esa hipótesis con base en lo que nosotros tenemos, pues de la siguiente manera. Podríamos decir que U de X, t sería precisamente igual o equivalente a f de X, lo cual multiplica pues a G de T. ¿Qué hay que destacar aquí? Bueno, U es nuestra variable dependiente, por supuesto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque se encuentra en el numerador de todo cociente que involucra precisamente una derivada. Y por último, pues X, al igual que T, se van a considerar variables independientes. Ok, como lo sabemos, bueno, porque las variables independientes, ya sea en derivadas unitarias o derivadas parciales, se encuentran en los respectivos denominadores. Bien, ya planteamos nuestra hipótesis. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a verificar esta expresión u de x, t igual a f de x por g de t como solución de la correspondiente ecuación diferencial. Entonces tendríamos lo siguiente. Número 2, verificar la hipótesis planteada como solución de la ecuación diferencial parcial. Perfecto. Bueno, u de x, t es igual a f de x por g de t. Bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues literalmente sustituirla en cada derivada, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. La primera derivada parcial con respecto de t de u, siendo u f de x por g de t, sería igual o equivalente a 4 veces la segunda derivada parcial con respecto de x de u. ¿Cuánto vale u? Bueno, pues vale precisamente f de x por g de t. Bien, costado izquierdo de la igualdad. Este elemento no contiene a la variable con respecto a la cual va a derivar, por lo tanto puede salir. Elemento, término del costado derecho de la igualdad, g de t no contiene a la variable con respecto a la cual nosotros vamos a derivar. Por lo tanto, también puede salir. A consecuencia de ello, estaríamos generando la siguiente relación que dice lo siguiente. La derivada parcial de t, ahí me faltó agregar algo, quedaría como f de x que multiplica a la parcial con respecto de t de g de t. Y todo esto sería igual a 4 veces g de t que multiplica a la segunda derivada parcial con respecto de x de precisamente f de x. Listo. Ya sacamos lo que tenía que salir y dejamos lo que tenía que quedar. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, literalmente ejercer las derivadas. Afortunadamente son muy sencillas, ya que al no ser explícitas bastará con que nosotros hagamos lo siguiente. F de x que multiplica ¿quién? Pues a g' de t, y todo esto tiene que ser igual a 4 veces g de t que multiplica, por supuesto, a f y prima de x. Listo, ya tenemos las correspondientes derivadas, reitero, de una manera muy, muy sencilla. Si alguien se lo está preguntando, ¿qué hacer con una constante, por ejemplo, como 4? Bueno, recuerden, las constantes bien definidas como 4, menos 2, 8, 0, etcétera, etcétera, pues se van a considerar comodines. Y al ser comodines, nosotros podemos dejarlos literalmente donde queramos. Yo voy a optar por dejarlo a la derecha, pero también, por supuesto, puede quedar sin ningún problema en la parte izquierda de la ecuación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta última relación? Separar variables. ¿Cómo me quedaría la separación de variables? Bueno, quedaría de la siguiente forma, como g' de t entre
G de T igual a ¿qué? A 4 veces F y prima de X siendo dividido por F de X. Hay que procurar que la derivada más alta de cada función siempre quede como numerador. Reitero, derivada más alta de cada función siempre tiene que quedar en la parte superior de los respectivos cocientes. Bueno, vamos a subrayar esto porque al final de cuentas es importante para nosotros. Bueno, vamos a nuestro tercer gran paso. Este se puede titular de la siguiente manera. Solución de f de x y g de t. Ok. Para que nosotros podamos encontrar a f de x y a g de t, es sumamente importante que hagamos los respectivos procesos de forma separada. ¿Qué involucra hacer los procesos de manera separados? Bueno, pues utilizar una constante de proporcionalidad, la cual pues se estaría introduciendo de la siguiente manera. Tendríamos que G' de T entre G de T estaría siendo igual a nuestra constante alfa, lo cual a su vez pues sería equivalente a 4 veces f' de x entre f de x. Así es como nosotros tenemos que introducir esa constante. Ahora, chequen lo siguiente, nada más permítanme desplazar esto y aquí. Esto sería una ecuación número 1, mientras que esto de acá sería una ecuación número 2. Ecuaciones que son perfectamente separables y sobre todo que se pueden resolver sin ningún inconveniente. Ahora, aunque nosotros ya estamos en las ecuaciones diferenciales parciales, las técnicas vistas en las ecuaciones diferenciales ordinarias nos van a resultar ser de mucha, pero mucha ayuda. Así que no está de más que hagamos un repaso para poderlas implementar. Bueno, empecemos por el principio y este principio se llama G de T. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí y tendríamos lo siguiente. G de T. Ok, ¿cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar a partir de la siguiente relación. G' de T dividida por G de T. Y todo esto igual a ¿qué cosa? Pues precisamente a la constante alfa. Bueno, este elemento que está dividiendo, lo voy a pasar al costado derecho precisamente multiplicando. Por lo tanto, generamos a G' de T igual a nuestra alfa que multiplica a G de T. Ok, notación prima, notación de Lagrange, no me es de mucha utilidad. ¿Qué requiero? Yo requiero diferenciales. ¿Cómo los puedo establecer? Pues dando precisamente la notación de Leibniz. Por lo tanto, de manera alterna, esta última expresión puede ser descrita o expresada como la derivada de G con respecto de T, no se ve muy fácil, con respecto de T, y todo esto siendo igualado con alfa por G. Bien, ¿qué hay que hacer aquí? Pues algo que ya hemos visto anteriormente. Si lo que yo tengo son diferenciales y recuerdo que mi solución no debe de tener diferenciales, lo que puedo hacer es descomponerlos, integrarlos y así generar pues la correspondiente expresión. Por lo tanto, este elemento de aquí lo voy a pasar a la derecha, mientras que este elemento de acá lo voy a pasar a la izquierda. ¿A qué llegamos? Pues llegamos a lo siguiente. Sobre G, diferencial de G, sería igual a nuestra alfa que multiplica al diferencial de T. Integro, costado izquierdo, costado derecho, por supuesto, y llegamos a lo siguiente. Bien. Integral de la izquierda. ¿Cuánto nos queda?
pues nos queda como el logaritmo natural de G más una constante C1. ¿Por qué C1? Porque estamos trabajando pues una integral indefinida. Ahora, hay que prestar atención a esto. Si recordamos, en la solución general yo les dije que las constantes arbitrarias no aparecen. Tendrían que aparecer funciones arbitrarias, pero bueno, este método de separación de variables está haciendo pues una especie de mutación o transformación. Estamos cambiando una ecuación diferencial parcial por ecuaciones diferenciales ordinarias y gracias a esas ecuaciones diferenciales ordinarias es que nosotros vamos a estar observando en nuestro respectivo resultado precisamente a C1, C2, C20, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso les mencionaba, sí vamos a seguir utilizando a nuestras técnicas del tema 2 y tema 1. Bueno, dicho el comercial, pues continuamos, ¿no? Alfa es una constante, por lo tanto puede salir, y esto estaría multiplicando la integral del diferencial de t, que daría como resultado precisamente a t más una constante 2. Bueno, vamos a simplificar un poco, y esto queda como logaritmo natural de g más una constante 1, y esto va a ser igual a nuestra alfa por t más alfa por C2. Ok, bien. C1, pues es C1. Alfa constante, C2 constante. Resultado, otra constante pues arbitraria que podemos llamar C sub t. Hagamos la sustitución y tenemos esto de aquí. Bueno, logaritmo natural de G, y esto sería igual a nuestra alfa por t más una C sub 4. Ok, C sub 4, ¿a qué es igual? Pues es igual a C sub 3 menos C sub 1. Perfecto. Ya redujimos constantes, pero desafortunadamente G no está solita. Requerimos que se encuentre así. ¿Para qué? Para que yo la pueda multiplicar por f de t y así genere mi correspondiente solución. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues recordemos, si hay un logaritmo natural, podemos someter todo a un exponente. Ok, dicho eso, vamos a establecer lo siguiente. Número de Euler elevado al logaritmo natural de G igual a nuestra alfa por t más C sub 4. Bueno, podemos descomponer la correspondiente exponencial y tendríamos lo siguiente. Ok, vamos a continuar en una nueva página y llegamos a esto. Exponencial del logaritmo natural de y va a ser igual a una exponencial de nuestra alfa por t, que a su vez multiplica una exponencial elevada a c sub 3. Ahí utilicé pues únicamente propiedad de las exponenciales, ¿ok? Bueno, simplificaciones, esto y esto se va, ¿qué sobrevive? Pues y. Número de Euler elevado a una constante arbitraria que me da pues otra constante arbitraria que nosotros podemos llamar C sub 4. Dicho eso, ¿qué queda al final? Bueno, aquí ni siquiera es Y. Esto es precisamente G, ¿no? Ok, nos quedaría G de T, si mal no recuerdo, sería equivalente a qué cosa? Pues a C sub 4 que multiplica una exponencial elevada a nuestra alfa por T. Ahora, no perdamos de vista algo. Alfa es menor a 0, por lo tanto, puede ser reemplazada por menos K al cuadrado. ¿A qué llegamos con esto? Pues llegamos a lo siguiente. G de T es igual a nuestra C sub 4 que multiplica una exponencial elevada a menos K cuadrada por T. Y listo. Ya tenemos al primero de los dos elementos que nos van a permitir obtener pues la correspondiente solución general de esta ecuación diferencial parcial.
aplicamos ecuaciones diferenciales ordinarias para poder llegar a este resultado. No es ser tramposo, es aprovechar lo que ya conocemos para poder obtener lo que buscamos, ¿ok? Bueno, todo ese circo fue para GDT. Vamos ahora con f de t, digo con f de x. Ok. F de t. ¿Qué ecuación puedo utilizar para tratar de encontrar? Bueno, pues aquella que está siendo encerrada por ese intento de marco en color rojo. Vamos a reescribirlo y tendríamos lo siguiente. 4 que multiplica a f' de x siendo dividido por f de x y todo esto siendo igualado con alfa. Bien, hagamos lo siguiente. F y prima de x es igual a nuestra alfa siendo dividida por 4 y por supuesto siendo multiplicada por f de x. ¿Perdón? No, bueno. Voy a tomar todo este costado derecho y lo voy a pasar al lado izquierdo. Llegaríamos a lo siguiente. F y prima de x menos alfa entre 4 multiplicada por f de x, por supuesto, y siendo igualado con 0. Bien, voy a prescindir por el momento de la dependencia de x para que podamos tener una ecuación pues mucho más visible, una ecuación que no nos cueste trabajo interpretar. Ok, ¿cómo quedaría? Quedaría como fb' menos alfa entre 4 por f, por supuesto, y todo esto siendo igualado con 0. Bien. ¿Qué tipo de ecuación diferencial tengo yo aquí? Una ecuación homogénea, lineal, Ajá, ¿y qué más? de coeficientes constantes. Exacto. Esto es una ecuación diferencial lineal, homogénea y de coeficientes constantes. ¿Cómo llegó su compañero a esa solución? Bueno, para empezar hay derivadas, por lo que ya es ecuación diferencial. Segundo, las derivadas y la variable dependiente están siendo igualadas con 0, lo que le da, insisto, la categoría de homogénea. ¿Por qué de coeficientes constantes? Bueno, aquí nosotros tenemos un 1, valor perteneciente a los reales. Alfa entre 4 es también una constante. ¿Por qué? Porque este elemento pertenece a los reales. Este elemento pertenece a los reales. Y real entre real, ¿qué me da? Pues también otro real. Por lo tanto, ecuación diferencial lineal homogénea y de coeficientes constantes. Bien, dicho eso, ¿cómo la podemos resolver? Porque aquí la separación de variables no va a ser de mucha ayuda que digamos, debido a la segunda derivada que estamos observando. ¿Qué hacer cuando yo tenía una ecuación diferencial lineal y homogénea con coeficientes constantes? ¿Qué hacíamos? Obtener sus raíces. Obtener sus raíces. ¿Qué implica eso? Implica que nosotros generemos un polinomio diferencial. Implica que nosotros generemos un polinomio característico. Implica que nosotros obtengamos las raíces de ese polinomio característico. Y por último, pues vamos a generar una solución con base en la categoría o el tipo de esas raíces. Por eso les mencionaba en un principio f de x, aquí es f de x, no f de t. Por eso f de x
y g de t podían ser exponenciales, podían ser polinomiales o en su defecto podían ser, pues, vamos a ponerlo así como senos o cosenos, ¿no? Bien, vamos a generar, pues, precisamente ese polinomio diferencial. Ok. Bueno, nosotros podríamos establecer lo siguiente, sería de, bueno, ya no con color verde, quedaría como de bi' que multiplica pues a f de x menos alfa entre 4 que multiplica a f de x y todo esto por supuesto sería igualado con 0. Aquí ya no le coloco la respectiva letra D, ya que ese término no está siendo derivado. Bueno, ¿qué noto? Pues esto y estos son factores en común. Por lo tanto, los puedo factorizar. Esa factorización tengo d bi' menos alfa entre 4 siendo multiplicado por f de x. Y todo eso, por supuesto, igualado a 0. Ahora, todo eso que está siendo multiplicado por f de x es considerado mi polinomio diferencial. ¿Qué voy a hacer con ese polinomio diferencial? Bueno, precisamente extraerlo e igualarlo con 0. Por lo tanto, tendríamos d bi' menos alfa entre 4 y esto sería siendo igualado con 0. Ahora, no perdamos de vista lo siguiente. D no es una variable. D es un operador que me indica precisamente el proceso de la derivada. Por lo tanto, está representando un obstáculo para mí. ¿Qué puedo hacer para solventar el problema? Bueno, pues aplicar un cambio de variable. Ese cambio de variable consiste en tomar D y reemplazarlo por una lambda, lo cual me estaría permitiendo llegar a lo siguiente. Lambda al cuadrado, bueno, aquí solamente corrijan esto porque no era precisa. Bueno, no está mal implementado, pero aquí ya utilizamos números arábigos tradicionales, ¿no? Cuando utilizamos operador diferencial, el orden se manifiesta con números arábigos. Ahora sí, esto quedaría como lambda menos alfa entre 4 siendo igualado con 0. Listo. Ya no tengo operadores que me interfieran con el objetivo. Tengo una variable que se llama lambda, la cual puede ser perfectamente bien trabajada. ¿Ok? Voy a deshacerme de esto de aquí. Y continuamos aquí abajito. Ok. ¿A qué llegamos? Bueno, llegamos a que lambda cuadrada es igual a nuestra alfa entre 4. Alfa 1,2 es igual a la raíz cuadrada de alfa entre 4. Pero recordemos, alfa al ser menor a 0 puede representarse para fines prácticos de cálculo como menos k al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos lambda 1,2 igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Pues menos k al cuadrado entre 4. Y chin, aparece un signo menos dentro de la raíz cuadrada. ¿Qué tipo de raíces estaríamos esperando? Bueno, pues complejas. Es decir, estaría apareciendo quizás un seno, un coseno o los dos. Bueno, ni modo, así es la vida y pueden aparecer estos elementos. Vamos a continuar en una nueva página y tendríamos esto de aquí. Lambda 1,2 sería igual a 0. No hay como tal una parte real, más menos el cociente de k entre 2 siendo multiplicado por i. Insisto, raíces complejas, por lo tanto, la correspondiente solución o molde a implementar en este caso sería el siguiente. F de x sería igual a lo siguiente. Una exponencial elevada a la gamma por x
que multiplica a, ya utilizamos a C4, sería C5 por el coseno de beta X más C sub 6 que multiplica al seno de beta X. Ok, bueno, un paréntesis cultural. Esto originalmente era alfa. ¿Ok? Así lo definimos y así lo pueden encontrar en la literatura. Pero coloqué en su lugar a gamma para no confundirnos con el alfa, que es estrictamente la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, nada más es para que lo tengan presente. Bueno, sustituyamos los datos que tenemos a la mano y llegaríamos a que f de x es igual a una exponencial elevada a 0x que multiplica a c sub 5 por el coseno de ¿qué? Pues por el coseno de k entre 2 por x más c sub 6 que multiplica al seno de k entre 2 por x. Bueno, esto pues aquí y en cualquier parte del mundo se considera 1. Por lo tanto, ya de manera final podríamos establecer que nuestra f de x es igual a ¿qué? Pues a c sub 5 por el coseno de k entre 2 por x más c sub 6 que multiplica al seno de k entre 2 por x. Y listo. Ya tenemos a nuestro segundo componente de la representación alterna para la solución de nuestra ecuación diferencial parcial. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Bueno, pues armar, literalmente armar la correspondiente solución general. Entonces, vamos a un apartado número 4 y tendríamos lo siguiente, armado de solución general. Ok. Bueno, ¿cómo lo vamos a armar? Pues con base en la hipótesis que nos planteamos en su momento, ¿no? Es decir, f de x por g de t. Hay que hacer productos y con ello pues llegaríamos al objetivo deseado para este recién escrito apartado. Ok, bueno, u de x, t es igual a f de x por nuestra g de t. Bien, bien, bien. F de x, ¿cuánto vale? Vale lo siguiente. C5 por el coseno más C6 por el seno del respectivo argumento. Bueno, vamos a colocarlo aquí, eliminamos esto y completamos el corchete cuadrado. Bien, G de t, ¿cuánto vale? Abrimos otro corchete cuadrado. C sub 4 por E a la menos K cuadrada T. Perfecto, entonces C sub 4 por E a la menos K cuadrada por T. Y cerramos el correspondiente corchete cuadrado. Bueno, pues hay que hacer los productos, no es válido. Y de hecho va a ser de mucha ayuda al momento de que apliquemos las condiciones de frontera. Bueno, ¿qué nos podría quedar a consecuencia de ese producto? Constante C5, constante C4, podría dar como resultado pues una constante 6. Esto sería multiplicado por E a la menos K cuadrada T y a su vez multiplicado por el coseno de K entre 2 por X. Bien. Más C sub 6 por C sub 4 podría quedar manifestado como, ¿qué les parece? C sub 7 que multiplica la exponencial, el cual a su vez multiplica pues a la función trigonométrica seno, cuyo argumento es k entre 2 por x, por supuesto. Y bueno, pues ya llegamos a la solución general. Un proceso un tanto latoso, pero bueno, la causa lo amerita. Utilizar elementos o herramientas ya conocidas puede ser muy beneficioso para nosotros. Esto representa el final de nuestro ejercicio
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay condiciones de frontera y si nosotros tenemos condiciones de frontera o condiciones iniciales, debemos de llegar a una solución particular. Ahora, antes de aplicar esas condiciones de frontera, vean con mucho detenimiento la expresión. No aparecen funciones arbitrarias, aparecen constantes arbitrarias. Y repito, todo esto es a consecuencia de tomar una ecuación diferencial parcial, transformarla en varias ecuaciones diferenciales ordinarias y resolver esas ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Para qué? Para que su correspondiente resultado, al momento de ser multiplicado, nos ofrezca la solución de esta ecuación diferencial parcial. Bueno, vámonos entonces a la parte 5 del correspondiente problema. ¿Cómo llamarlo? Bueno, pues aplicación de condiciones de frontera o iniciales. Bueno, entonces, pues vamos a aplicar condición por condición. Voy a regresar tantito al problema y observen algo muy curioso. U, ya sea de 0,t, de 10,t o de x,0, no tiene la apóstrofe que nos indica derivada. Por lo tanto, afortunadamente no vamos a tener que derivar la solución general que nosotros acabamos de obtener. Bueno, se puede hacer por software, lo cual no sería ningún problema, pero piensen en realizarlo a mano. Puede complicarse el asunto y de manera importante, pero insisto, la U en las condiciones de frontera no tiene la apóstrofe, por lo tanto, no hay que derivar nada para ir descubriendo los correspondientes valores. Ahora, eso tiene un precio a pagar y el precio a pagar pues es estar realizando comparaciones, deducciones y algunas simplificaciones, obviamente con conceptos que pues ya debemos de tener presentes. Bien, voy a retomar mi ecuación diferencial. Voy a extraerla de aquí para que se pueda apreciar mejor. Y pues, bueno, esto no sé por qué la agregué. Vamos a retomar esta, si era la que me importaba. Y vamos a pegarla aquí. Me voy a deshacer de esto y agregamos nuestra primer condición inicial que era precisamente U de 0,t igual a 0. U de 0,t igual a 0. Ok, entonces la agregamos, ¿no? U de 0,t es igual a 0. ¿Qué implica esto? Que donde nosotros veamos una U, estaremos colocando un 0. Donde nosotros veamos una X, estaremos colocando un 0. Y donde nosotros veamos una T, estaremos dejando una T. Bien, dicho eso, pasemos a la acción. Ok, U de X, T, listo, se convierte en 0. Igual a lo siguiente. C sub 6 por el número de Euler elevado a menos K cuadrada por T, permanece intacto, por el coseno de K entre 2 multiplicada por 0, más C sub 7 que multiplica el número de Euler elevado a menos K cuadrada T, siendo multiplicado por el seno de K entre 2 multiplicado por 0. Bueno, 0 por K entre 2, 0. Seno de 0, 0. Lo que sea por 0, pues da como resultado un rotundo 0. Bien, así se dio. Ok, K entre 2, 0. Coseno de 0, 1.
1 por cualquier otra cosa, pues precisamente esa cualquier otra cosa. Por lo tanto, todo esto se estaría convirtiendo en lo siguiente. C sub 6 por E a la menos K cuadrada por T. Bien. ¿Qué queda a consecuencia de todo esto? Pues queda lo siguiente. 0 es igual a C sub 6 que multiplica a una exponencial, a un número de L, perdón, elevado a menos K cuadrada por T. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos una igualdad. Ahora, para que se pueda dar esa igualdad, perdón, uno de los dos elementos participantes en el costado derecho tiene que valer precisamente 0. Pregunta, ¿cuál de estos dos puede contribuir con la igualdad a 0? Puede ser la exponencial o puede ser la constante C sub 6. C sub 6. ¿Por qué no la exponencial? Porque no podremos encontrar un valor que dé 0. Exactamente. Así ustedes se pasen toda la eternidad tratando de darle valores y que esa exponencial se vuelva a 0, pues desafortunadamente estarían fracasando. Una exponencial tiene una característica muy interesante, sin importar que su respectivo exponente sea positivo o negativo. El valor de 0 no lo puede tocar. Se aproxima, pero ser igual, pues es una situación bastante diferente. Por lo tanto, este elemento no puede. Y vamos a resaltarlo aquí. No hay valor en T, por supuesto, que pueda provocar que la exponencial se vuelva 0. ¿A quién le va a tocar la chamba de contribuir con la igualdad en el costado derecho? Pues ni más ni menos que a C sub 6. Por lo tanto, pues, este elemento será igual a 0. 0 por la exponencial provoca un 0, 0 igual a 0, 1. Y listo. De esta manera, a través de una deducción y pues quizás de la inferencia de ciertos valores, podemos llegar al primer resultado que nosotros necesitamos para generar una solución particular, ¿no? Ahora, recordemos lo siguiente, C sub 6 pertenece a los reales y precisamente en los reales nosotros podemos encontrar a 0, por lo que estamos reforzando el correspondiente resultado. Bien, segunda condición inicial, condición de frontera. Perdón. ¿Cuál era? U de 10, T igual a 0. Perfecto. U de T. No, era U de 10, T igual a 0. Bueno, ¿dónde lo vamos a sustituir? Pues lo vamos a sustituir, por supuesto, en esta ecuación, en la general. Ahora, de preferencia, ya también vayan sustituyendo pues todo aquel valor que nosotros encontramos previamente, ¿no? Para ir aligerando el correspondiente trabajo a realizar. Vamos a tomar esto de aquí, lo voy a copiar, lo vamos a pegar acá. Recordemos que C sub 6 vale 0, por lo tanto, todo, absolutamente todo esto de aquí, pues se va a convertir en un bonito 0. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar lo siguiente, U de X, T es igual a ¿qué cosa? Pues 0 más, ya vamos a quitar el 0, a lo mejor lo dejamos. 0 más C sub 7 que multiplica a este número de Euler elevado a la menos K cuadrada por T por el seno de K entre 2 siendo multiplicado por X. Bueno,
apliquemos la respectiva condición de frontera. Donde yo vea a la letra U, coloco un 0. Donde vea una X, colocaré un 10 y donde vea una T, pues voy a dejar una T. Muy bien. Dicho eso, ¿qué tenemos? 0 igual a ¿qué? A C sub 7 que multiplica el número de Euler elevado a la menos K cuadrada T, siendo multiplicado por el seno de lo siguiente. K entre 2 por 10. Bueno, podemos simplificar un poco y con ello llegar a lo siguiente. 0 es igual a C sub 7 que multiplica el número de Euler elevado a menos K cuadrada por T por el seno de lo siguiente. 10 entre 2, 5. 5 por K, pues 5K. Perfecto. Bien, llegamos de nueva cuenta a otra igualdad. ¿Qué elemento del costado derecho puede contribuir precisamente con la igualdad a 0? ¿Será C sub 7? ¿Será la exponencial? ¿Será el seno de 5K? ¿Cuál puede ser? Otra vez el step sub 7, ¿no? Pudiese ser. Y digo pudiese porque desafortunadamente para la causa no aplicaría. Si C sub 6 vale 0 y C sub 7 valdría 0, ¿cuál sería la correspondiente solución particular? No existiría. No existiría. Entonces, chin, esto se descarta, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice su compañero, la solución no existiría. Y además, le hemos invertido bastante tiempo y esfuerzo como para que de repente, pum, aparezca el 0, ¿no? Como que algo no cuadra. Bien, queda la exponencial y queda el seno de 5K. ¿Cuál podría ser 0? El seno de 5K. El seno de 5K, ese sí puede valer 0. Y todo eso gracias pues a cierto valor en específico de su correspondiente argumento. Bueno, entonces, este elemento sí puede cumplir con esa función. Entonces, coloquemos aquí la siguiente leyenda. La función seno para cierto argumento puede efectivamente ser igual a 0. Por lo tanto, él es el único en contribuir con la igualdad a 0. No mencionamos la exponencial porque, bueno, ya tocamos en su momento, pues el respectivo criterio por qué no puede ser igual a 0. Hagan pues, una gráfica en casa con su programa favorito. Denle los valores que ustedes consideren a t e insisto, se va a acercar a 0, pero jamás como tal tomará el valor. Bueno, hay que determinar pues el famoso argumento que puede provocar que la función trigonométrica seno se convierta en 0. ¿Ok? Planteemos la siguiente relación. Tenemos seno de 5K igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tratar de despejar al seno, ¿no? ¿Cómo me quedaría esto? Pues me quedaría de la siguiente manera. Seno a la menos 1 del seno de 5K y todo esto sería igual al seno a la menos 1, pues de 0. Muy bien. Esto y esto se cancela. ¿Qué es lo que sobrevive? Precisamente el argumento. Ahora viene la parte interesante.
Ay, perdón, eso ya no va. ¿Qué valores aplicados a seno pueden provocar que se vuelva cero? ¿Da igual a 0? ¿Perdón? ¿Seno de 0? Seno de 0. Ajá, podría ser un 100, valor. 180 también. 180, Y sus múltiplos. Bueno, 360, 180. y pues síganle contando. ¿Cómo puedo agrupar todo eso en una sola ecuación? Bueno, podríamos considerar lo siguiente. 5K es igual a ¿qué? A n por pi, siendo n pues un número entero que pudiese tomar el valor de 0, de 1, de 2 y síganle contando. Listo. Dicho lo anterior, despejamos acá y tendríamos que este tendría que ser igual a npi entre 5. Con este argumento nosotros garantizamos que la función seno se volvería 0 y a consecuencia de ello podríamos lograr o satisfacer esta segunda equivalencia. ¿Ok? Es un dato interesante, por lo tanto lo subrayamos. Bien, no pudimos obtener a C⁻7, pero afortunadamente nos falta una tercera condición de frontera. Así que vayamos con ella. ¿Cuál es esa tercera condición de frontera? Bueno, la siguiente. U de x, 0 igual a 5 por el seno de 2pi por x. Ok. ¿Dónde vamos a sustituir eso? Por supuesto, en la solución general, pero ya de preferencia con pues parámetros descubiertos previamente aplicados, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, voy a copiar esto de aquí. No, de hecho sería esto de acá. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, sustituyamos lo que ya conocemos. Ok, bueno. Sería U de x, t, que sería igual a C⁻7, lo cual multiplica el número de Euler elevado a menos, ¿qué cosa? Npi entre 5. Npi entre 5 elevado al cuadrado por t, y siendo todo eso a su vez multiplicado por el seno de k, que sería npi entre 5 siendo dividido por 2 y todo eso multiplicado por x. Bueno, realizamos algunas simplificaciones y llegaríamos a lo siguiente. C⁻7, número de Euler, menos npi entre 5 elevado al cuadrado por t, y todo eso multiplicando a lo siguiente. Seno de npi siendo dividido por 20. ¿Ok? Entonces escribimos aquí, no, perdón, 5 por 2, 10. ¿no? 10 que multiplica a x. Bien, perfecto. Ya tenemos la ecuación lista para poder sustituir. Ok, ¿cómo trabajar esta condición de frontera? Bueno, donde nosotros veamos a la letra U, estaremos colocando un 5 seno de 2pi por x. Donde veamos una x, dejaremos una x, y donde veamos una t, estaremos colocando un 0. Bien, dicho lo anterior, tendríamos lo siguiente: 5 por el seno de 2pi por x va a ser igual a ¿qué? Pues a C⁻7, que multiplica a una exponencial elevada a menos npi entre 5 elevado al cuadrado y siendo multiplicado por un 0.
lo cual a su vez estaría multiplicando pues al seno de NP entre 10 multiplicado por X. Bien, hagamos las respectivas simplificaciones. 0, por lo que sea, 0. Número de Euler elevado a la 0 potencia, pues daría como resultado precisamente un 1. Bien, constante C sub 7 multiplicada por 1, pues queda precisamente la constante C sub 7 participando en un producto con el seno de NP entre 10 multiplicando a X. Y listo, llegamos a la siguiente relación. ¿Qué estamos observando aquí? Bueno, estamos observando a dos funciones trigonométricas, las cuales tienen pues el correspondiente coeficiente. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, pues plantear dos equivalencias. Equivalencia número 1, entre coeficientes. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos a consecuencia de ello que 5 es igual a C sub 7. Ya encontramos a la última constante arbitraria, pero no solamente eso. Podríamos igualar a los correspondientes argumentos y a partir de ahí encontrar el valor de n. Bien, dicho esto, podríamos escribir lo siguiente. Seno de 2pi que multiplica x es igual al seno de npi que es dividida entre 10 y a su vez multiplicada por x. Función trigonométrica, por lo tanto los argumentos pueden considerarse iguales. Es decir, 2πx es igual a npi entre 10 siendo multiplicado por x. Perfecto. Esto y esto se va, pi y pi también se va. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría precisamente la siguiente relación. 2 es igual a n entre 10. En consecuencia, n es igual a 10 por 2 y de manera final, pues n es igual a 20. Y listo, sin querer queriendo, nosotros obtuvimos pues un elemento extra que nos va a permitir generar una expresión que no va a tener más parámetros o más variables más que las respectivas X y T. Perfecto, entonces aquí tengo el segundo valor, bueno, el tercero, si se le quiere ver, y aquí tendremos el cuarto valor. Bueno, pues abramos una página más y coloquemos a nuestro último paso a realizar. Armado de solución particular. ¿Qué vamos a sustituir ahí? Pues literalmente todo lo que acabamos de encontrar. Vamos a sustituir a C sub 7, C sub 6, vamos a sustituir acá, vamos a sustituir a N, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde se sustituye todo eso, por cierto? Obviamente en la general, ¿no? Es decir, en esta expresión de aquí. Ok, entonces, permítanme unos momentos. Ahí está. Perfecto. Bueno, U de X, T. C sub 6, ¿cuánto vale? Bueno, vale precisamente un 0. 0 por ese exponencial y por ese coseno va a quedar como resultado, pues un 0. Vamos a escribirlo. C sub 7, ¿cuánto vale? Bueno, vale 5, lo agregamos. Ese 5 multiplica una exponencial que está elevada a lo siguiente. Es npi entre 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale n? N vale 20, por lo tanto tendríamos lo siguiente. Sería 20 pi
entre 5 elevado al cuadrado por t, y todo esto estaría siendo a su vez multiplicado por el seno de, sería 20 pi entre 5 y siendo dividido por 2. Obviamente multiplicando todo ese cociente por x. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda 5 por e a la menos 20 entre 5, 4pi, por supuesto, al cuadrado por t, multiplicando al seno de lo siguiente. Sería 2pi por x y listo. Ya tendríamos a la correspondiente solución particular. Y bueno, pues hemos acabado con este ejercicio de aquí. Observemos por un momento cuáles son las únicas variables que tienen que participar. X y t. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si no hubiésemos especificado el valor de n? Bueno, pues ya no tendríamos una solución que dependa de x y t. Tendríamos una solución que estaría dependiendo de x, de t y además de n. En un principio no tiene nada malo, pero recordemos a las variables originales, x y t. Por lo tanto, estaríamos metiéndonos en problemas y obviamente pues en resultados no del todo correctos. Y ahí insisto que nosotros, pues gracias a estas condiciones iniciales, gracias a estas condiciones de frontera, vayamos obteniendo todos los parámetros que se vayan presentando. Y listo, pues bueno, hasta aquí quedaría nuestro ejercicio. Y bueno, aprovechando también el comentario, si no se hubiese especificado que alfa es menor a 0 y, por ejemplo, no hubiesen sido proporcionadas las condiciones de frontera, nosotros tuviésemos que haber calculado 3 soluciones generales. Una solución general para alfa menor a 0, una solución general para alfa igual a 0 y una solución general para alfa mayor a 0. Se complica todo. No quizás por los elementos participantes, sino más bien por la cantidad de operaciones a estar realizando. Por eso cuando nos dan un alfa, pues no hay que dar pues más que las gracias por ayudarnos a simplificar en buena parte el respectivo proceso. Bueno, pues ahora sí,